Buenas tardes a todos, muchas gracias por participar. Les habla Jaime de EPIX. Mm, Les traemos ahora un nuevo webinar. Hoy vamos a hablar de genes de fusión para la detección de leucemias, ¿no? Con nuestra invitada, la doctora Sandra Miranda. Hoy vamos a hablar un poco acerca de primero el tema del aseguramiento de calidad, protocolos de validación, el diagnóstico molecular, ¿no? Específicamente sobre el caso de diagnóstico, pronóstico y monitoreo de las leucemias, ¿no? Vamos a compartir el trabajo de la doctora que se ha hecho aquí, en Bolivia. Bueno, hablando un poco acerca de nuestra invitada, de la expositora. Ella es licenciada en biología de la Universidad Mayor de San Andrés. Realizó su trabajo de investigación en la unidad de genética molecular del Instituto Celadis, trabajando justamente con pacientes con leucemias del Hospital del Niño, ¿no? Y obviamente yo les adelanto que este trabajo ha sido considerado relevante para el contexto boliviano, además que ella lo ha presentado en diferentes eventos internacionales como congresos y cursos relacionados a la genética. Entonces, bueno, creo que es un curso bastante interesante. Estamos variando un poco de los últimos dos que tuvimos relacionados al COVID, pero me parece muy atractivo, muy profundo, toca un tema muy sensible, una enfermedad eh, muy fuerte, ¿no? Entonces creo que aquí podemos sacar muchos hallazgos, podemos aprender mucho de este trabajo y agradecer a Sandra, la doctora Sandra, por la participación. Muchas gracias por compartir con la comunidad. Y bueno, sin más preámbulos y sin más vueltas, Sandra, te cedo la palabra. Estamos todos atentos para conocer acerca de tu exposición y nuevamente gracias por participar y a todos por estar aquí con nosotros. Ok. Muchísimas gracias, Jaime, por la introducción. También gracias a Mundo Epix por compartir este trabajo que he llevado a cabo. Como les había mencionado Jaime, hoy vamos a hablar de los genes de fusión, de cómo son marcadores importantes, son herramientas súper interesantes para diagnosticar, pronosticar, monitorear el cáncer en la sangre, que es la leucemia. Y también vamos a estar hablando sobre la validación, el aseguramiento de la calidad, que son herramientas que son muy, muy importantes para implementar justamente estos protocolos que tienen el fin, el mejor fin, ¿no? Que es mejorar el tratamiento para el paciente y también su calidad de vida, ¿no? El título original de la investigación es Aseguramiento de la validez para detección y cuantificación de genes de fusión involucrados en leucemias por RT-qPCR, ¿ok? Entonces, a manera de introducirles en el tema, me gustaría hablarles sobre qué son las leucemias. Em, como muchos sabrán, se trata de cáncer en la sangre, pero es un tipo de cáncer bastante complejo, bastante heterogéneo, que tiene muchísima heterogeneidad molecular, por lo que se considera un conjunto de enfermedades malignas, ¿ok? Que se dan origen en la médula ósea, donde el principal proceso que se ve afectado es la hematopoiesis, ¿ok? Tenemos un arresto a este nivel de las células madre, que son los precursores hematopoyéticos, que se van a quedar estacionados en esa fase y ya no nos van a producir los glóbulos blancos especializados, ¿ok? Eso nos va a dar lugar a síntomas como la trombocitopenia, como la anemia, neutropenia y una baja respuesta inmune, ¿ok? Al ser un tipo de cáncer tan complejo, se van a clasificar en diferentes niveles. Primero tenemos la clasificación aguda o crónica, en la que nosotros vemos, en el caso de las leucemias agudas, vemos una leucemia de progresión muy rápida, con sintomatología muy marcada, y en el caso de las crónicas vemos más bien una progresión lenta, esto debido a que aún se generan algunas de estas células especializadas, ¿ok? Para el otro tipo de clasificación, vamos a concentrarnos en el tipo de población en que está siendo afectada, ¿ok? Si la afección, la mutación se ve involucrada en la población mieloide o en la población linfoide. De acuerdo a eso, vamos a tener diferentes tipos de leucemia, ¿ok? Ya entrándonos directo al tema de la biología molecular de las leucemias, tenemos diferentes causas, ¿ok? Tenemos las aneuploidías, tenemos alteraciones intracromosomales, tenemos modificaciones epigenéticas y también tenemos los rearreglos cromosomales, que es el tema central de este trabajo de investigación, ¿ok? La mutación, como tal, se llama translocación y se da lugar cuando dos genes que provienen de dos cromosomas heterólogos, es decir, que son diferentes, se unen. Esto debido a que ocurre una ruptura
en los brazos de ambos genes y ocurre un intercambio recíproco. ¿Esto qué me va a generar? Me va a generar la unión de estos dos genes que me va a dar lugar a la generación de una proteína quimérica, ¿ok? Una proteína que está desregulada en su función. ¿Qué me va a generar? Obviamente, como en todo cáncer, me va a generar un detenimiento en la diferenciación, un detenimiento en la apoptosis y, por lo tanto, una proliferación de estas células madre o precursores hematopoyéticos, y eso es lo que me va a generar todos los síntomas que les había comentado anteriormente. Entonces, las leucemias se caracterizan mucho por este tipo de mutación, ¿ok? Es uno de los tipos de cáncer que más translocaciones presenta. Entonces, constituyen marcadores específicos de tipos de leucemia. No solamente de tipos, sino también de subtipos. Entonces, gracias a esto es que se puede hacer una estratificación adecuada de la enfermedad, ¿ok? Actualmente en Bolivia tenemos estos métodos vigentes, el inmunofenotipo, el cariotipo y la ventana corticoidea. Principalmente estos dos de aquí arriba son realizados en laboratorio. Son métodos que tienen como límite de resolución el cromosoma y el fenotipo de la célula, ¿ok? En el caso de la ventana corticoidea, vamos a ver algo diferente, es algo que se aplica ya a nivel clínico, donde se va a ver la respuesta del paciente hacia la ventana corticoide. ¿Ok? Se le aplican corticoides y se ve si el paciente responde o no responde a estos. Si responde, es un buen predictor de que el tratamiento va a ser favorable para el paciente. Y si no, pues ya tenemos un indicador de que probablemente se trate de un tipo de cáncer más agresivo. Lo que yo estoy proponiendo en este trabajo de investigación es el empleo de la RT-qPCR, que muchos ya la deben conocer porque justamente es el método, es la técnica que se emplea para la detección de COVID, por ejemplo, actualmente, ¿no? Entonces, es un método bastante interesante, es una técnica bastante accesible, donde tenemos un rango de sensibilidad bastante amplio, tenemos una cuantificación de la expresión de la mutación que se da en un rango desde 10 copias hasta 1.000.000 de copias, nos permite analizar varios genes de fusión, también analizar a varios pacientes simultáneamente, también es un método semiautomatizado con la capacidad de incluso automatizarse más adelante, y también las muestras que son requeridas no son altamente invasivas. Se requiere aspirado de médula ósea, pero también se puede trabajar con sangre periférica. Así que es una maravilla que podamos usar una muestrita de sangre justamente para poder diagnosticar esto, ¿no? Y también nos permite hacer el diagnóstico, porque ya vamos a saber de qué estamos hablando, el pronóstico al saber qué genes están involucrados, entonces podemos saber exactamente cómo abordar la enfermedad y también podemos realizar un monitoreo objetivo al tratarse de un método que es cuantitativo, ¿no? El proceso es extracción de ARN. El ARN posteriormente se va a convertir en ADN copia y este ADN copia va a ser utilizado en la PCR con una sonda que se va a hibridar a una secuencia target, que es la secuencia que estamos buscando, donde cuando la polimerasa pase por ahí va a emitir una señal fluorescente que el equipo la va a colectar y la va a convertir en una señal numérica, ¿no? Finalmente esto nos va a permitir reportar los resultados como en esta ecuación que ven aquí abajo, en porcentajes, y eso es justamente lo que permite hacer un monitoreo, ¿no? Saber si, por ejemplo, el paciente está respondiendo a determinado tratamiento. Eh, porque está bajando en porcentaje, por ejemplo, la presencia de la mutación. Esa es una muy buena aplicación. Pasando ya al tema de la validación, ¿qué es la validación? Es adecuar un método a un propósito determinado. Como ustedes saben, la PCR en tiempo real sirve para un montón de fines, pero tenemos que adecuar cada protocolo para que el fin sea adecuado, para que podamos entregar resultados con alta confiabilidad. Entonces, esto se analiza principalmente en una etapa analítica, ¿ok? Es un dato, nos da una serie de datos cuantitativos, una serie de características de desempeño, que también, por supuesto, están influenciadas por una etapa preanalítica, por ejemplo. La fase preanalítica es muy importante, es muy determinante en la fase analítica, y también una etapa postanalítica que finalmente nos va a asegurar la calidad del resultado que nosotros estamos entregando como laboratorio. Entonces, más adelante vamos a hablar de las características de desempeño que se han estudiado en la fase analítica, pero les quiero mostrar antes este esquema en el que vamos a ver la validación.
Y aquí viene el aseguramiento de la validez, ¿ok? Por encima de esto va a ser el proceso que nosotros vamos a utilizar para calificar nuestra evaluación y mantenerla en el tiempo, ¿ok? Esto se va a dar a partir de un sistema analítico que justamente surge de un resultado analítico. Todo esto se integra en el aseguramiento de la calidad, que finalmente es lo que nos va a permitir reportar resultados con una medida de incertidumbre, ¿no? Que son valores que son razonablemente atribuidos al resultado que nosotros vamos a obtener. Entonces, aquí les presento la justificación. Estos son los problemas que he detectado para llevar a cabo esta investigación. Las leucemias son tipos de cáncer muy complejos. El diagnóstico es poco profundo, no tiene un pronóstico y un monitoreo objetivo, como han podido ver en lo que les he hablado anteriormente en las pruebas que se usan actualmente en Bolivia. Son son técnicas que están dispersas en diferentes áreas, algunos estudian cromosomas, otros estudian la célula y demás, y recién al final significa para darle un resultado final al paciente, ¿no? Entonces las técnicas están dispersas en diferentes áreas y también son tratamientos estándar según el tipo, digamos, tiene leucemia mieloide aguda, leucemia crónica, leucemia mieloide crónica, por ejemplo, ¿no? Entonces no llega a más de ese nivel, ese es su límite máximo de resolución. Entonces la justificación justamente para realizar este trabajo es generar diagnósticos más profundos y obtener un buen pronóstico y un monitoreo objetivo, al saber qué genes están involucrados y al cuantificar esos genes. También unifica los métodos, reduciendo el tiempo y costos para el paciente, mejora el tratamiento en los pacientes al estar comunicados, ¿no? Con la parte laboratorio clínica y justamente que la clínica pueda adecuar sus tratamientos de acuerdo a las mutaciones, por ejemplo, que estén presentes. También se desea contribuir con datos para revelar los genes de fusión que caracterizan este tipo de cáncer en la población boliviana, ¿no? Bueno, el objetivo general justamente ha sido asegurar la validez de este método mediante un sistema analítico in-house y los objetivos específicos han sido establecer y evaluar un sistema interno de control de calidad en la etapa preanalítica, también optimizar los protocolos de extracción de ARN, reverso transcripción, PCR, evaluar el desempeño del método mediante las diferentes características de desempeño que les voy a detallar más adelante y detectar las fuentes y contribuciones de incertidumbre para finalmente evaluar y estimar la incertidumbre de medición. ¿Ok? Entonces esa es toda la parte matemática que he empleado para evaluar este método. Sobre la población de estudio, que hemos tenido para este trabajo de investigación. Se ha hecho un muestreo entre enero del 2018 y julio del 2019. Se han utilizado tipos de muestras sangre periférica y médula ósea. Han habido 70 pacientes, de los cuales se han obtenido 81 muestras, es decir, que algunos pacientes han mandado muestritas en duplicado de aspirado de médula ósea y también de extracción de sangre. ¿Ok? Los pacientes tienen edades comprendidas entre los 5 meses y 71 años, es un rango muy amplio, y se ha trabajado con el Hospital de Clínicas, principalmente con el Hospital del Niño, pero también hemos tenido pacientes de la Caja Petrolera y del Materno Infantil. Este trabajo ha sido aprobado por el Comité Nacional de Bioética, cuenta con los consentimientos informados respectivos y también con los formularios de solicitud de estudio por parte del hospital para el laboratorio. Entonces, ¿qué hemos hecho en la etapa preanalítica? Como les comentaba, en esta fase tenemos toda la parte que es cualitativa, que tiene que ver con la recepción de muestra hasta antes de encontrar un analito, ¿no? Entonces, en el primer paso se ha consensuado con el hospital los estándares de toma, transporte y recepción de muestras. Ustedes dirán, va, eso es sencillo, digamos, ¿no? Pero no tienen idea de la cantidad de muestras que, por ejemplo, se pierden cuando nosotros no tenemos un correcto contacto con el hospital y, por ejemplo, los que trabajan allí mandan las muestras de una forma inadecuada, ¿no? Y eso hace que invalide completamente todo el proceso porque llega la muestra al laboratorio y, por ejemplo, no sirve. Entonces, es necesario evaluar esta etapa y tener los estándares para aceptar o rechazar las muestras, ¿ok? Si no, esto incurre también en una pérdida de reactivos, pérdida de tiempo, de dinero, de tiempo para el paciente y otros, ¿no? Así también como estrés de que le estén tomando otras muestras y más. Bueno, después hemos establecido una lista con 16 índices de calidad, justamente determinando todos estos eventos que pueden generar un riesgo, ¿ok? Entonces, cada evento ha sido evaluado, se le ha asignado un valor de probabilidad
y un valor de consecuencia, y la probabilidad por la consecuencia me da un parámetro de riesgo, ¿ok? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí tenemos una matriz justamente de riesgos, donde tenemos las consecuencias y la probabilidad, ¿ok? Está todo clasificado como leve, moderado, grave, y la interacción de estos mismos me va a generar justamente el riesgo que les comentaba, ¿no? Entonces, justamente cuando detectamos riesgos que son altos, lo que vamos a hacer es aplicar una acción correctiva. Los riesgos medios implican un monitoreo preventivo, y los bajos simplemente que estén bajo vigilancia, ¿no? Pero es bueno tener todo esto bien clasificado dentro del laboratorio. El laboratorio debe contar justamente con todos los protocolos para poder abordar todos estos problemas, ¿ok? Bueno, en la etapa analítica lo que se ha hecho es diluir la muestra con cloro de sodio al 0,9% suero fisiológico, y se ha depositado sobre ficol en una densidad de 1,077 gramos por ml, y se ha depositado, bueno, la muestra sobre el ficol. Esto se ha llevado a centrifugación, y este es el resultado de la centrifugación. Un gradiente del que justamente vamos a extraer este anillo que ven aquí al medio, que es un anillo de células mononucleares, la población de glóbulos blancos que nos interesa. Lo vamos a llevar, esto lo vamos a trasvasar a otro tubito, y le vamos a aplicar este reactivo, que es el trisol, que justamente lo que va a hacer es lisar todos los componentes celulares que no nos interesa y darnos un ARN que esté intacto, ¿ok? Entonces, después se ha hecho el aislamiento de ARN por extracción orgánica por el método fenolcloroformo, y esto ha permitido que podamos obtener una fase acuosa que ya tiene el ARN, ¿no? Que al día siguiente justamente este va a ser el que se va a centrifugar, y vamos a obtener un ARN puro. Ahora, en esta etapa lo que se ha puesto es una fase de control de calidad, que justamente se ha hecho mediante la cuantificación de este ARN, ¿ok? En este equipo que se llama Qubit. Y esto ha constituido, como les digo, una fase de control de calidad para saber si la fase de extracción está adecuada, ¿ok? Ya. Después, para la reverso transcripción, se ha empleado el kit Superscript 3, y para la PCR el kit Quantitect Probe, ¿ok? Estos son es una reverso transcripción que se ha dado en 2 pasos, y estos son los reactivos que se han empleado, y abajo pueden observar también los mismos, ¿ok? Para la detección de los genes de fusión ha llegado la solicitud de los pacientes con un diagnóstico presuntivo, ¿ok? Este paciente al parecer tiene, digamos, leucemia mieloide aguda. Entonces, lo que se ha hecho es organizar en paneles los diferentes translocaciones que se pueden estudiar en el laboratorio, y en la solicitud pedía, ¿no? Queremos que se estudie el panel de, por ejemplo, BLLA. Ok, entonces cada muestra ha sido candidata para al menos 4 genes de fusión dentro de un panel. Este es el resultado, por ejemplo, este es un resultado positivo de un paciente positivo para BCR-ABL, que es el cromosoma Filadelfia. Probablemente muchos ya lo han escuchado, es muy conocido dentro de las leucemias. Así también como para ABL, que vendría a ser nuestro control endógeno, ¿ok? Esto me va a indicar que la PCR que yo estoy haciendo es adecuada, ¿ya? Independientemente de si existe o no existe translocación, hay que saber con esto si la muestra es apta para la PCR y que no existe otro componente que esté interfiriendo en este proceso. Entonces, para la validación de la detección, justamente ya entramos con las matemáticas. Entonces, se ha realizado un proceso sencillito en el que se ha comprobado un recuento presuntivo al lado de un recuento confirmado, y hemos comprobado la tasa de falsos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos, verdaderos negativos, lo que nos permite justamente a través de otros cálculos calcular la especificidad, la sensibilidad, la selectividad y la eficiencia del método. ¿Ok? Eso es lo que se ha hecho. Y para la validación de la cuantificación, esto sí ha sido un proceso un poco más complicado, porque se ha evaluado cada muestra por triplicado, ¿ok? Y también se han evaluado los controles, también por triplicado. Entonces, eso nos ha hecho un total de 132 muestras evaluadas por triplicado para cada nivel, ¿no? ¿Se acuerdan que les había dicho que hemos trabajado en un nivel de 10 hasta 1.000.000 de copias? Pues tenemos de 100, de 10, de 100, de 1.000, de 10.000 y así, ¿no? Sucesivamente, 100.000, 1.000.000, ¿ya? Entonces, justamente estas son las curvas estándar que se generan en la PCR.
gracias a estos datos del intercepto, de la pendiente, del R cuadrado, el porcentaje de eficiencia, podemos saber si nuestro resultado ha sido adecuado, ¿ok? Entonces, estas justamente las curvas estándar generadas de una parte de la validación. Y todo este proceso que les he comentado se ha repetido 2 veces, ¿ok? Estas 2 veces que se ha repetido han sido separadas entre sí por 25 días por diferentes analistas, ¿ok? ¿Esto para qué? Para ver justamente la influencia de otros factores. Por ejemplo, el cambio de analista es una influencia muy importante y también el cambio de las condiciones ambientales. Entonces ahí queremos ver cuál es la influencia de los diferentes tipos de error, ya sea sistemático, aleatorio o craso, dentro de este análisis, ¿ok? Bueno, entonces, hablando de las características de desempeño que les había dicho que les voy a detallar ahora, tenemos el límite de detección, que justamente nos va a permitir detectar la concentración mínima a la que podemos detectar el analito. También tenemos un límite de cuantificación, la sensibilidad, que nos va a registrar el cambio de respuesta por unidad de concentración. Ya tiene que ver con la PCR, de si está detectando el analito y cómo es que está cambiando la respuesta, ¿no? La función de respuesta en función a la concentración del analito que tenemos. Y la veracidad nos va a evaluar la proximidad del resultado a un valor verdadero. Esto nos va a evaluar un error sistemático, ¿ok? La repetibilidad y la precisión intermedia son la cercanía entre resultados independientes obtenidos bajo condiciones estipuladas, ¿ok? Es precisión, es diferente a la exactitud, ¿no? Y la incertidumbre finalmente es la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos a un misurando, como habían visto en la imagen anterior donde les mostraba todo el sistema de aseguramiento de la calidad, es justamente lo que nos va a permitir reportar un resultado y decir, este es el grado de incertidumbre que tiene, es el grado de duda que tenemos sobre este resultado, ¿no? Que obviamente debe estar controlado para poder entregar un resultado con alta confiabilidad. Y existen algunas características de desempeño, como la linealidad, la selectividad, que no responden a una ecuación como lo hacen estas, ¿ok? Sino que vamos a evaluar la función de respuesta, justamente para ver esto. Aquí tenemos una imagen de cómo va a funcionar todo el proceso. Tenemos desde que llega la muestra al laboratorio hasta que obtenemos un resultado analítico. Todo esto, todos estos pasos, tienen un grado de duda, por supuesto. Entonces, esto nos va a sacar diferentes fuentes de incertidumbre que finalmente van a ser colectadas dentro de una misma ecuación, se van a integrar en una sola ecuación y nos van a decir cuánta incertidumbre tenemos de todo el método, ¿ok? Entonces, estas herramientas, como pueden ver, es matemática que nos va a ayudar a entregar un resultado realmente de alta calidad y probar que este método es adecuado para el propósito que estamos proponiendo. Entonces, a partir de los datos de la precisión intermedia, se ha evaluado el comportamiento en 4 modelos. Estos modelos los hemos realizado en la computadora y los hemos comparado. Ya hemos obtenido hemos empleado esta ecuación y justamente la ecuación, la mejor ecuación, ha sido seleccionada para estimar los valores que vamos a ver más adelante en un sistema que hemos empleado para el laboratorio, que vamos a implementar en el laboratorio, para ver si podemos reportar resultados, si tenemos que repetir y demás. Básicamente es algo que nos dice cómo vamos a proceder con los resultados que hemos obtenido, ¿ok? Entonces, respecto ya a los resultados, vamos a hablar un poco de la variabilidad biológica que encontramos dentro de las muestras. Tenemos estos porcentajes de pacientes provenientes de los diferentes departamentos. 72% corresponde a áreas urbanas y 28% del área rural. Este dato a mí me ha parecido súper interesante y me parece muy interesante de estudiar porque no ha sido reportado en otros estudios, así particularmente con temas del área rural, porque ustedes también saben que intervienen otros factores, ¿no? También socioeconómicos en esto que hay que evaluar a la par de la genética para poder combatir, ¿no? Este tipo de cáncer o abordarlo de una manera adecuada. El 90% de los casos son en niños con una media de edad de 6 años, con mayor prevalencia entre los 2 a 4 añitos y una relación 2-3 niñas, niños, ¿ok? Hay más niños que niñas que padecen la enfermedad y esto responde justamente al patrón que ustedes pueden buscar en bibliografía de cómo funcionan las leucemias en, no sé, otras poblaciones, por ejemplo.
y justamente responde a ese mismo patrón, ¿ok? Entonces aquí lo que les quiero mostrar es que se han reportado 5 tipos de leucemias: BLLA, TLA, LMA, LMM, LMC, y los pacientes estaban en diferentes estadios de tratamiento, ¿ok? Unos habían recibido transfusión de paquete globular, otros habían recibido la ventana corticoidea, otros ya habían empezado sus quimios, ¿no? Entonces, justamente una pregunta que yo me hacía cuando estaba haciendo este trabajo es, ¿será que si un paciente ya está en tratamiento, digamos, en medio de tratamiento y se está curando, ¿será que puedo detectar todavía mi mutación? Y esa justamente es una pregunta interesante que nos hacemos para realizar el monitoreo, ¿no? Porque el monitoreo es un proceso que se hace cuando empieza la enfermedad, durante la enfermedad, varias veces, y también al terminar la enfermedad para saber si ya tenemos un porcentaje bajito de estas células cancerígenas, y también para ver si el paciente no va a recaer, ¿no? Entonces hay que hacerle, después de que, digamos, el paciente ya se ha curado, hay que hacerle 6 meses después, al año, ¿no? Cada 6 meses es un monitoreo constante. Entonces, efectivamente, en esta figurita pueden ver que los pacientes en los que se les han detectado genes de fusión también han estado cursando tratamiento, ¿ya? O sea, en pacientes que estaban en quimioterapias incluso avanzadas, se ha logrado detectar los genes de fusión, eh, justamente concluyendo que este método es adecuado para realizar monitoreo, ¿ok? La clínica justamente ha sido variada con la que los pacientes ya venían y sobre todo el dato más importante de esto ha sido el hemograma, en el que justamente veíamos conteos de glóbulos blancos normales, teníamos una leucocitosis también que es un exceso, ¿no? De glóbulos blancos, y también leucopenia. Subrayo este caso de la leucopenia porque ha sido determinante, ¿ok? En el caso de la cuando ya vamos a empezar a hacer el análisis en el laboratorio. Los pacientes que tienen leucopenia tienen un conteo muy bajito de glóbulos blancos, por lo que el ARN que podemos obtener de esas células es muy bajito también. Entonces, eso significa que el proceso, o sea, continuar el proceso no sería muy productivo porque no vamos a hallar algo o vamos a sacar resultados con mucha duda, ¿ok? Y eso no nos conviene. En el caso de la preanalítica, aquí tienen la listita que les había dicho que hemos formado, identificando todos los riesgos que podrían afectar en el laboratorio. Esta fase preanalítica 1 está más relacionada hacia el tema de documentación, errores que podamos tener en cuanto a la coordinación, ¿no? Con el hospital laboratorio. Entonces, como pueden ver, son eventos que son de riesgo bajo, pero que tienen alta probabilidad. Lo que podemos aplicar es acciones correctivas. Bueno, nosotros, no sé, llamamos al hospital, coordinamos, les decimos que se han equivocado en alguna cosa o probablemente nosotros hemos confundido alguna cosa y lo que se aplica es una acción correctiva, ¿no? Se corrige el error y podemos arreglar y continuar con el proceso, ¿ok? Ahora, por ejemplo, que nos manden muestras con, o que por ejemplo pierdan la muestra, eso ya sale de nuestro alcance y eh, en el caso de la fase preanalítica 2, ya tenemos errores que están más relacionados a la calidad de la muestra en sí, ¿ok? Muestras que, por ejemplo, pueden venir en contenedores inapropiados, que estén hemolizadas, que tengan coágulos, ¿no? Esto, por ejemplo, representan eventos de riesgo alto, son menos probables, pero tienen consecuencias muy graves. Por lo que, por ejemplo, si yo recibiera una muestra que está coagulada, no me serviría, ¿no? Entonces, tendré que decir, si se dan cuenta, me invalida todo el proceso. Entonces, este tipo de errores, chicos, se les conoce como errores crasos, ¿ok? Son errores humanos que me van a invalidar todo el resultado. Entonces, aquí les pongo unas imágenes, pueden observar cómo es que justamente salen estos resultados, digamos, cómo es que se realizan los análisis con estas muestras que son problemáticas. En el primer caso, por ejemplo, tenemos muestras que tienen un volumen muy bajito. Entonces, ese gradiente que yo les había mostrado hace rato de donde obtengo mi anillito de células mononucleares, sale muy chiquitito, sale muy bajito. Entonces, cuando yo intento sacar ese anillo, pues se dificulta mucho y es inevitable que pueda recoger material de estas fases de aquí arriba o de aquí abajo, ¿no? Lo que me genera que, por ejemplo, tenga que hacer más lavados, ¿no? Y eso me puede arruinar la muestra. Al tratarse de ARN, ustedes saben que es un, que
es un material muy, muy sensible que básicamente le miras mal y se destruye. Entonces es complicado hacer esto. También aquí tengo el caso de muestritas que han llegado con microcoágulos, que justamente, miren, han ido mezclando las fases y ha resultado en un gradiente difuso. Bueno, entonces estos problemas, estos eventos que ocurren en la preanalítica me aumentan una probabilidad de contaminación y pérdida de blastos, que por supuesto va a influir muy marcadamente, muy fuerte en la parte analítica, ¿ya? Entonces, ya pasando a la etapa analítica, en la detección, el gen control ABL fue detectado en el 90% de las muestras, dentro de las cuales se ha detectado la presencia de estos genes de fusión, TCP3-PBX1, TELA-ML, AML1-ETO y BCR-ABL. El 10% de las muestras negativas para ABL, las que no han detectado el control endógeno, justamente se deben a errores de la fase preanalítica o a la clínica, pacientes que presentaban, por ejemplo, leucopenia. ¿Ya? Esto es lo que hemos hallado en detección. En cuanto a la validación de la detección, como les había dicho, se trata de 132 muestras y controles positivos de resultados conocidos que han sido reanalizadas, ¿ok? Y en esta comparación, en esa matriz que les había mostrado, justamente hemos encontrado una tasa de falsos positivos del 2%, tasa de falsos negativos del 0%, sensibilidad del 100%, especificidad del 86%, selectividad del 98% y eficiencia del 98%. La selectividad del 98%, esta selectividad que es tan alta, justamente nos indica que la matriz que nosotros estamos usando, los reactivos que hemos seleccionado, que están dentro de mi tubito, con mi muestra, no están generando reacciones competitivas, ¿ok? Y esto significa también que no tenemos problemas, por ejemplo, de contaminación cruzada, ¿ya? Entonces, justamente esta especificidad que es más bajita, que está influida por esta tasa de falsos positivos, me está hablando, por ejemplo, de que es baja, no porque haya un problema en mi protocolo con mis reactivos o en el equipo, sino que es baja porque justamente, si se acuerdan, para esta tasa de falsos positivos pueden existir problemas en la fase preanalítica, ¿ya? O pacientes que hayamos incluido que hayan tenido leucopenia y se haya obtenido material genético en muy bajas concentraciones. Bueno, eso. Después, la sensibilidad, ya les había dicho que es la capacidad del método de responder hacia la concentración, en la concentración del analito, que bueno, es un método que no tenemos duda que es bastante sensible. En cuanto a la linealidad, como les había dicho, estamos viendo una función de respuesta, ya todo esto es la matemática, pero básicamente es una regresión lineal que se ha hecho, que me va a indicar la presencia de diferentes tipos de errores, ¿ok? Y también me va a permitir detectar los límites de detección. Entonces, a partir de esto, justamente de estos datos, yo puedo identificar si estoy teniendo un error, un tipo de error sistemático, ¿ok? Y si tengo una desviación, por ejemplo, aquí muy grande, ya es fácil poder inferir, ok, algo está pasando aquí, tenemos un error sistemático, vamos a revisar cómo estamos haciendo las cosas, o no sé, por ahí hay alguien que estamos entrenando, digamos, en el laboratorio, entonces, ¿será que esta persona está haciendo todo el proceso adecuadamente? Entonces, si se dan cuenta, son herramientas súper importantes que nos van a permitir evaluar constantemente qué estamos haciendo en el laboratorio, ¿ok? También tenemos aquí, miren, el límite de detección que se ha encontrado es de 2.19 y el límite de cuantificación de 2.58. ¿Qué quiere decir? Que si yo obtengo cuantificaciones por debajo de estos niveles, mi cuantificación ya no es confiable. Entonces, no es confiable que la reporte, ¿ok? Bueno, entonces aquí estamos viendo la repetibilidad y la precisión intermedia, donde estamos viendo la influencia de errores aleatorios, el cambio de operador, el cambio en el ambiente, todo eso, ¿no? Entonces, en el gráfico de abajo podemos observar la precisión que hay en análisis que se han realizado en el mismo día con el mismo operador. Y aquí arriba podemos observar la que se ha realizado en diferentes días. Entonces, obviamente hay una influencia más marcada, pero es adecuado, ¿no? Para decir que hay la influencia de un error aleatorio. Aquí estamos viendo la exactitud, que como pueden ver estadísticamente todo ha salido que es exacto, ¿ya? Pero es necesario de todas maneras siempre evaluar esta exactitud para que justamente nosotros podamos saber o sea, en el análisis cuánta influencia va a tener, porque esto al final se va a aportar en mi incertidumbre, que es el dato final con el que yo debo reportar mis resultados.
Entonces, en la selectividad se hace un análisis así entre cada nivel que estadísticamente también ha mostrado que es selectivo, ¿ya? En todos los aspectos. Y la incertidumbre de medición finalmente va a ser la contribución tanto de los errores aleatorios que tenemos, que hemos sacado de la precisión, tanto de los errores sistemáticos, ¿ok? Entonces, cuando unimos estos dos, es que justamente vamos a ver cuánta incertidumbre tenemos en cada nivel. En el nivel 1 tenemos una incertidumbre de 8.73% y en el nivel 5, fíjense que tenemos una incertidumbre de 2.22%, lo que significa que en niveles más altos tengo menor incertidumbre, o sea, hay menor riesgo de detectar cuando tengo una muestra que tiene una gran cantidad de determinado gen de fusión, ¿ok? Bueno, entonces este es el comportamiento justamente de la incertidumbre que les comentaba. Y finalmente, para el aseguramiento de la validez, justamente a partir de todo esto, de los modelos y toda la parte matemática que les había comentado, es que sale esta ecuación que tenemos acá. Aquí dice por concentración, si se fijan. Esto me da la facilidad de que yo, por ejemplo, lo pueda poner en un Excel y reemplazar la concentración que yo esté evaluando y el Excel, a partir de diferentes cálculos, me pueda decir dónde está mi valor central, dónde tengo que poner límites de advertencia, límites de control. Es justamente lo que vamos a ver. Este es el resultado más interesante que tiene todo este proceso de validación que se realiza. Entonces, yo tengo una hoja de Excel o sea, en el laboratorio que está instalada en la computadora a la que todos tienen acceso. Y cuando nosotros realizamos la prueba, nosotros metemos los resultados, ¿ok? Al Excel. Y ya como todo está enlazado con la ecuación que hemos obtenido a partir de este estudio, esto mismo me va a ir avisando si yo puedo reportar o no puedo reportar resultados. Entonces, por ejemplo, aquí tengo mi medición, ¿ya? Luego tengo límites superiores de control. Tengo un límite superior de advertencia, ¿ya? Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, esta muestrita, la 4 y la 15, por ejemplo, están sobre un nivel de advertencia. Entonces, ahí yo ya digo, ojo, cuidado, aquí parece que ha pasado algo. Entonces, nos toca revisar todo lo que ha pasado, quién sabe, y podemos lanzar un duplicado, podemos realizar de nuevo la prueba o simplemente le encontramos una razón a esto. Ah, pasa que el paciente tenía leucopenia o hemos metido muy poquita cantidad de material genético, por ejemplo. Entonces se reporta. Nos permite hacer ese tipo de decisiones de una manera objetiva, si se dan cuenta. Entonces, finalmente, para la discusión, quiero decirles que todo este proceso de validación y de aseguramiento de la calidad en todo laboratorio es súper importante, ¿ok? Nos permite pasar justamente esta adecuación a los propósitos, nos permite ampliar la utilidad de las herramientas que ya tenemos y nos permite, por ejemplo, de pasar de este chenco, que es lo que yo tenía básicamente al principio, cuando hemos dicho, bueno, son kits, lancemos como dice, ¿no? Y justamente nos salían resultados de este tipo. Y nos permite pasar de esto a esto. Ese es el poder justamente de optimizar, de validar, de asegurar la calidad. Bueno, ya evaluando el tema de la sensibilidad clínica y la sensibilidad analítica, ya siendo un poco más críticos con este trabajo, tenemos una sensibilidad analítica adecuada. Como han visto, el método tiene especificidad, sensibilidad, selectividad bastante altas, eso está muy bien. Ahora, respecto a la sensibilidad clínica, hay un porcentaje de individuos que que no tiene ningún gen de fusión, ¿ok? Eso me está indicando que puede que los paneles que hemos propuesto para este trabajo de investigación no sean muy adecuados. Entonces, aquí les presento algunas razones. Puede que también el trabajo todavía no tenga un tamaño de muestra significativo. Todavía estamos trabajando, esta validación se ha hecho con 70 muestras, pero bueno, eso y también que la población boliviana puede estar sujeta a otros factores que causen la presencia de otras translocaciones, ¿no? Y que no estemos utilizando las adecuadas. Hay que mejorar definitivamente la sensibilidad clínica y eso se puede hacer. Por ejemplo, podemos mandar a secuenciar algunas muestras y obtener, ¿no? los paneles adecuados. Entonces, pero comparando con mi bibliografía, si se fijan, aquí tenemos el E2A-PBX1 o TCF3-PBX1, está presente en un 5%, en el trabajo ha sido hallado en un 7%, el ETB6-RANX1 está generalmente presente en un 25%,
y en el trabajo lo tenemos en un 6%, el BCR-ABL en 3% y el AML1-ETO también, pero están presentes en mi trabajo en un 1%, ¿no? No son datos disparatados, vamos a decirlo así, pero, bueno, habría que evaluarlos más adelante con un tamaño de muestra muchísimo más grande, ¿no? Al menos representativo. Y finalmente, este es el globito más grande que veían en el esquema, en la figura que les mostraba, donde estamos viendo justamente cómo funciona, ¿no? Todo el proceso. Estamos viendo la interacción de justamente la realización del servicio que tiene que ver con el proceso de análisis de muestra y el proceso de manipulación de las muestras, ¿no? Entonces, esta es la sumatoria básicamente de cómo funciona todo. Fíjense, estamos abordando desde la planificación, organización, todo a nivel de la dirección, la evaluación del seguimiento y mejora, y abajo tenemos, ¿no? Todo el tema de personal, instalaciones, equipamiento, trazabilidad metrológica, todos estos temas que al último tienen que integrarse, ¿no? Tienen que funcionar como uno solo para que justamente obtengamos y presentemos, demos a los pacientes resultados con alta calidad, ¿no? Que estén asegurados en cuanto a calidad. Ahora, ya vamos terminando y sobre las consideraciones finales de la aplicación de este método. Justamente me gustaría hablar de la sobrevida de los pacientes con cáncer en países que están en vías de desarrollo, que es muchísimo más baja de los países desarrollados, que ustedes saben que emplean métodos que están con la tecnología de punta, ¿no? Secuenciación, ya tienen los paneles bien organizados, todos sus protocolos están implementados en salud pública. Entonces, ¿qué pasa en los países que están en vías de desarrollo ya? Y esta es una de las reflexiones más bonitas que me ha gustado, que me ha tocado ver en este trabajo, es que la tecnología de punta nunca debe significar una desventaja. Por supuesto que es conveniente tenerla, más tratándose de salud, pero no debe ser una limitante para investigar, ¿ok? Siempre podemos ampliar la utilidad de las cosas y emplear lo que tenemos para poder mejorar el tratamiento en los pacientes, en cualquier tipo de enfermedad. ¿Ok? Entonces, mediante la adecuación al propósito, que es la validación, podemos continuar investigando y mejorando la calidad de vida de los pacientes. ¿Ok? Este método es accesible para nuestro país, más ahora que por el COVID muchísimos laboratorios lo han obtenido. El acceso a experticia también es alto, porque, bueno, al menos entre los profesionales de bioquímica, biólogos, todos los afines a la salud, se han capacitado, creo que la gran mayoría en cómo se utiliza esto. Y se puede también validar en otros laboratorios a nivel regional para que sea implementado como un servicio en los protocolos clínicos de salud pública, que finalmente nos va a permitir estratificar adecuadamente la enfermedad, ¿no? Aquí les doy un ejemplo. El TCF3-PBX1 es una mutación muy problemática, ¿ok? Entonces, en los pacientes en los que se ha encontrado, bueno, se va con el resultado, se le muestra al doctor, doctor, este paciente tiene TCF3-PBX1. Y hace una experiencia bastante interesante la que me ha tocado ver ahí, o el BCR-ABL, por ejemplo, que dicen, wow, o sea, tenemos esta translocación, ¿qué hacemos? ¿No? Porque ya tienen protocolos estándar y se necesitan algunos medicamentos que son más específicos, ¿no? Los médicos están más al día en este tema y realmente en uno de los pacientes me ha tocado ver esto y que han preferido ser sinceros, ¿no? Y decir, no tenemos los medicamentos adecuados para el paciente, y le aconsejamos que lleve a su hijo a otra parte. Y esa familia se ha ido, a los días se han ido a tratar la enfermedad al Brasil, si no me equivoco, pero fíjense, en vez de estar aquí así esperando que lo mediquen, que no funcione y seguir intentando y haciendo sufrir al paciente, con este resultado, pese a que no teníamos las adecuaciones que se requieren en la clínica, han sido sinceros y se ha procedido de manera rápida. Entonces, de que tiene un impacto fuerte y muy importante, muy bueno para los pacientes, lo tiene, ¿ya? Entonces, las conclusiones es que este método es sensible. Ahora, a diferencia de lo que veíamos en el kit, que tiene una sensibilidad de 10 a 1 millón de copias, en este trabajo he encontrado que en realidad es desde 100, pero de todas maneras es una capacidad bastante buena. Y bueno, para emitir los resultados confiables, justamente se ha implementado este sistema que evalúa y controla los resultados periódicamente en todas las etapas, que abarca todo.
Y las ventajas del método es que tiene justamente la unificación de estos tres, del diagnóstico, del pronóstico y del monitoreo en un solo método, elimina las fuentes de error que se generan al reunir diferentes análisis de diferentes áreas y también reduce costos y tiempo para los pacientes, ¿ya? La detección de todos estos genes de fusión que les comentaba, ha probado el método como adecuado al propósito, demostrando así que los criterios establecidos tanto en la etapa preanalítica como analítica son adecuados. Y también con estos resultados preliminares se introduce una técnica que es de mayor sensibilidad en Bolivia, necesaria para profundizar el diagnóstico y el seguimiento de la respuesta al tratamiento para esta enfermedad, ¿no? Bueno, creo que para más adelante voy a dejar las recomendaciones. Muchísimas gracias por su atención. Ahí tienen mi correo. Si gustan lo pueden anotar para contactarme para cualquier cosa. Y pues ahí atenta a sus respuestas, a sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Creo que impresionante, impresionante totalmente, definitivamente. Eh, Primero, obviamente, nuevamente agradecerte por compartir tu trabajo, tu investigación. Yo resalto cómo pones la ciencia, las matemáticas, la estadística al servicio de los pacientes. ¿No? Creo que algo que me llevo es cómo todas esas herramientas se ponen al servicio de tu investigación que va en beneficio de los pacientes. Y bueno, ¿no? Obviamente además reconocer el coraje que requiere entrar a este campo, porque no es lo mismo a veces investigar con, no sé, en este caso tú estás trabajando con personas que tienen esta terrible enfermedad y eso le da otro matiz también a la investigación. Por supuesto. Y bueno, creo que eso también es muy importante de resaltar. Ahora a todos los participantes, recordarles que pueden hacer llegar sus consultas por el chat. Y mientras tanto, yo tenía bueno, consultarte cómo surge esta investigación, ¿no? ¿Qué te motiva a ir por este camino? ¿Por qué este método? ¿Por qué esta patología? No sé si nos puedes compartir un poco al respecto. Bueno. Principalmente de mi parte, siempre me ha parecido el tema del cáncer a nivel biológico, me ha parecido muy interesante. Estudiar el cáncer es básicamente estudiar otra biología celular, es estudiar otra genética. Entonces, siempre me han parecido muy interesantes todos los mecanismos. Entonces, yo estaba muy motivada por estudiar esto, ¿no? Al ver este tema, por ejemplo, es muy sensible porque justamente la población que está más afectada en este caso son los niños, ¿no? Entonces, es muy lamentable, realmente, como tú dices, le da otro matiz a la investigación que estás, realizando, incluso te involucras hasta personalmente, porque los ves a los pacientitos ahí y dices: "No, me tengo que quedar a hacer todas las pruebas y quiero que esto salga rápido porque este paciente necesita", ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, el Instituto Celadi se había propuesto este proyecto justamente para que, se pueda profundizar más en esta enfermedad. Yo les comento que el estado del arte en otros países, por supuesto, es muchísimo más avanzado, como les decía, se realiza secuenciación, ya cosas mucho más complejas, ¿no? Que en las que no solamente puedes evaluar, las translocaciones, ¿no? Que son un marcador importante en este tipo de cáncer, pero también puedes evaluar, pues, mutaciones intracromosomales, puedes hacer epigenética, tantas cosas, porque es una enfermedad tan heterogénea a nivel molecular que justamente necesitamos adecuar nuestros métodos a esto, ¿no? Entonces, realmente mis deseos, juntamente con lo que ya había la idea en el CELADIS, justamente es que, pues, he encontrado el proyecto de investigación de mi vida, que me encanta y espero poder continuarlo más adelante. Y bueno, así es como ha surgido. Muy interesante, muchísimas gracias. Y también una muestra de que uno puede hacer una diferencia en el ámbito en el que esté con la tecnología de la que dispone. Creo que es un Así es. gran ejemplo también en la investigación. Y bueno, tenemos una consulta de Alexis que es, además de felicitarte por el trabajo, consulta si consideraron evaluar la pureza del RNA usando espectrofotometría o gel de electroforesis. ¿Lo Y consideraron? sí, ¿Qué nos por dices? Al... supuesto, es una, es una, mm,
¿cómo se dice? Un protocolo que es estándar en otros procesos, ¿no? Podemos evaluarlos por gel, pero como te digo, hemos tenido muchísimo problema de que han llegado pacientes que tenían, un bajo volumen de muestra, porque no es fácil, en los pacientes con cáncer no es fácil obtener, la médula ósea y tampoco la sangre, te comento. Entonces, muchas veces, después de que las guaguitas lloraban tanto, era así un escándalo terrible para que les hagan el aspirado de médula ósea o les saquen sangre, pues a veces consigues un ml, ¿qué puedes hacer? Y ni modo, y tienes que trabajar con eso. Entonces, para hacer, imagínense, un, una, perdón, una PCR, una Nested PCR, hubiera necesitado una mayor cantidad de muestra cuando mi muestra es muy preciada. Realmente muchas veces he llegado a usar completamente toda la muestra y en ese caso pues no me conviene realizar estos dos procesos, por eso es que he utilizado el Qubit, que es bastante bueno, ¿no? Este Qubit es una parte que constituye la calidad, me va a evaluar la calidad de toda la extracción. Si yo puedo leerlo en Qubit, pues significa que ha habido una extracción adecuada. Eso Súper, sería. muchas gracias. En lo que también vamos recibiendo más consultas, yo tenía una y ¿por qué este proceso no se, digamos, tiene el potencial para estandarizarse y ser utilizado en todas las clínicas en las que se trate esta enfermedad? ¿O cuáles serían las barreras para que eso ocurra? Por supuesto que sí. No, miren, yo he hecho este trabajo, espero publicarlo pronto, que esté a disposición de todos los que quieran hacer el trabajo y yo sería pues un sueño, sería ideal que todos, ya que la PCR, como les decía, está a mano de todos actualmente por el tema del COVID, incluso hay acceso a experticia, todo lo necesario a mí me parece. Yo pienso que sí se debería implementar en todos los lugares y pues presta a ayudar a quien quiera hacerlo, porque como puedes ver es una herramienta súper buena. Pero, sin embargo, como les decía, hay que mejorar el tema de la sensibilidad clínica, ¿no? Hay que ver ese tema bien y, pero eso se puede solucionar haciendo un trabajo de investigación pequeño, rápido, en el que mandamos a secuenciar diferentes muestras y ahí podamos ver qué es lo que está caracterizando a la población boliviana. Súper, mucho potencial entonces. Sí, Bueno, bastante. también aquí al de ir consulta, aparte de felicitar también por el trabajo, es qué continuidad se le da al trabajo, cuáles son los siguientes pasos, tal vez a eso se refiere también y nos puedes comentar. Bueno, en el Celaris está ya todo implementado. Sin embargo, ya yo he terminado esta investigación, ya sale un poco de mis manos. Espero realmente que el área de genética le esté dando continuidad. Por el tema de la pandemia, realmente todo se ha puesto de cabeza, entonces ha sido un poco complicado, ¿no? Sin embargo, yo espero que ahora que las cosas están más tranquilas, se pueda retomar y pues espero también que otros laboratorios se animen a hacerlo y que el trabajo sirva de referencia para que lo puedan implementar con mayor facilidad. Eso sería. Súper. También recibimos esta, si consideras aplicable usar algún material para enriquecer estos productos, por ejemplo, el Neste PCR. Para enriquecer, creo que no. Me parece, o sea, hemos intentado de verdad diversos métodos, incluso de extracción y todo, y realmente este nos ha parecido el más adecuado. Y bueno, es así como lo hemos optimizado y finalmente lo hemos validado, ¿no? En el laboratorio. Pero bueno, siempre hay otras formas, quién sabe, otros kits, diferentes herramientas que salen justamente para ver algo mejor, ¿no? Este PCR, por ejemplo, se puede mejorar muchísimo con el multiplex, que ya podemos hacer todos los genes de fusión en uno solo, ¿no? Y bueno, ese sería otro proceso que ya con todas las herramientas matemáticas, estadísticas que han visto, sería relativamente sencillo validar también. Súper, gracias. Y ya también recibimos otra consulta, si, ¿qué programa qué lenguaje de programación utilizaste para analizar los datos que nos mostrabas, los cálculos, alguno en específico? Bueno, sí, yo utilizo R, los datos, sí, realmente es complicado analizarlos porque
bueno, son muchos datos, triplicado, tenemos diferentes órdenes de magnitud, entonces generalmente incurres en problemas de homoscedaticidad y demás, entonces hay que hacer conversiones, escalas logarítmicas, trabajar con todo eso, entonces eso, básicamente para analizar los datos. Pero para implementar todo esto de las gráficas que les mostraba, ¿no? En las que justamente nos permiten hacer un análisis objetivo, si podemos reportar o no podemos reportar resultados, he utilizado simplemente Excel porque es algo que todos conocen y tiene que estar en el laboratorio a la mano para cualquier operador, para que cuando prenda la compu, meta sus datos y le diga, ¿no? Porque utilizar un lenguaje de programación ahí no sería muy adecuado, ¿no? Listo, sí, tienes toda la razón. Muchas gracias. Bueno, no queremos abusar de tu tiempo. Ahí cerramos la ronda de preguntas y respuestas. No sin antes agradecerte nuevamente por tu participación, agradecer a todos los que nos han acompañado durante esta hora, a Ángela también que está detrás de cámaras, digamos, coordinando que todo esto suceda. Les recordamos también a todos que nos pueden seguir en el canal de YouTube, donde va a estar este webinar y los anteriores que hemos realizado con el objetivo de que se puedan profundizar conocimientos, de que ojalá encendamos esa llama en todos ustedes de seguir este camino y ustedes también en un futuro lideren sus propias investigaciones. Además, no se olviden seguirnos en nuestro canal de Facebook porque también vamos a tener una sorpresa relacionada con unos cursos que vamos a lanzar. Estamos dando un pasito más y queremos lanzar un programa de cursos un poco más profundos. Los vamos a tener a todos al tanto ahí. Y bueno, no quiero terminar sin volverte a agradecer, Sandra, por tu tiempo, por el trabajo que has realizado. Y bueno, tal vez quieras ahora, antes de cerrar, compartirnos algo, algún trabajo en el que vayas a participar, alguna conclusión que quieras resaltar de tu investigación. Por favor, te cedo la palabra. No, más bien quería decirles que yo soy la que les agradece muchísimo más porque estas plataformas en las que podemos mostrar, hacer visibilizar el trabajo de lo que estamos haciendo los bolivianos por nuestro país es súper importante, más que todo en ciencia. Yo creo que hace falta muchísimo de la visibilización de la ciencia. Bueno, ¿qué les digo? Yo soy una persona que está muy, muy enamorada en general de toda la biología, me gustan todos los aspectos de ecología, biología molecular y demás. Tengo diferentes proyectos. eh, en lo relacionado a la ecología, tengo una página de divulgación científica en la que espero también próximamente presentar este trabajo, hacer un material más didáctico para que la gente llegue incluso a más personas, se llama Ciencia Molotov. También, bueno, les aviso por si lo quieren seguir, por si les gustaría ver. Bueno, también estamos trabajando en otros proyectos actualmente con el tema de secuenciación del COVID, que justamente han tenido un webinar anterior con la doctora Anet. Y pues bueno, eso, seguimos trabajando, me gusta muchísimo el área de la salud y pues espero que los trabajos que haga siempre sea para servir a las personas, ¿no? Para servir a mi país, que es la motivación más importante que creo que tengo. Eso, Muchísimas muchísimas gracias gracias. a todos. Muchísimas gracias por las palabras. Esperamos contar contigo próximamente para un nuevo tema, tal vez novedades sobre tu investigación o alguna incursión distinta en el campo. Así que bueno, hasta entonces te mando un cordial saludo, saludos a todos, muchas gracias por su participación y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Chao, gracias a nos vemos. todos. Chao, chao.